Epa lagunok ongetorri Lastatxapelen kanalera ongetorri Skyrinen hirugarren atal honetara. Eta azkenengo bigarren atal horretan azkenengo hausen genuena izan zen lapurtu zaldia lapurtu gure etxera joateko. Eta upgrade bueno, berdin zaigu hori orain. Eta ea ze gertatzen den zaldiarekin nia gurekin dagoen, bueltatzen bagara irira zeo gertatuko zaigun ala ez, eta gauza guzti horik jarraian ikusteko aukera izango dugu elkarrekin, beraz, aurrera goaz. Bai, nogarren nivela. Uste dut plana izango dela inguru apur bat arakatzea, horko batzuk hiltzea eta gerokoak apur bat nivelak igotzeko edo praktika hartzeko. Hemen gure etxe honetan. A ber, oinutzik gaude. Eta egiten badugu hau. Vale, horrela uste dut hobeto. Zaldi hemen joan zen beste egunean. Baina uste dut hemen ez dela egongo. Ba, guazen irira ea zeo zer gertatuko zaigun zaldi hori atxola burtzeagatik. Ara, begira orain bat. Aurreko atalean hemendik ateratzen lapur bat. Eta gero bartu gintuen bera akatzera. Aurreko zuzenan galdutu zeaten, eta zeatik akatu zenuen zorgina etxetxo bat izateko, eta hor basiera batean behar ez ditugun gauzak gordetzeko, eta bar, ara, txori bat. Bueno, gordeko du modu honetan. Has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo. ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? Discúlpame, Thane. No me he dado cuenta de que eras tú. Por esta vez haremos la vista gorda. Pero hasta la influencia del Jarl tiene sus límites. Ten más cuidado.
Vale. Ay. Eta gainera ez dugu tipor ikusi. Agian zaldia lapurtzearena esen ideia hona izan. Ay, a ver. Bueno, ez dugu zaldia berriz ere lapurtuko. Edo agian eson alde honetan. Vale, zaldia gainera hor dago. ¿Necesitas un caballo? Habla con mi padre, Skullbar. Hau izango da agian. Tengo los corceles más veloces de todo. Yo diría que un hombre como tú necesita un caballo de batalla. Supongo. Si tienes dinero, tengo uno ya ensillado. Cabalga con energía. Hala, pertsona bat, guazen ezagutzera. ¿Necesitas algo? Al contrario que el resto de mi familia, yo tengo trabajo que hacer. Vale. Herri txiki eskairin handi. Trabajo con mi... ¿Sabías que algunas frutas crecen mejor con el frío? Vente al comercio de Belethor en el mercado. Seguro que tenemos algo que necesites. Es imposible que seas el sangre del dragón. No he hecho nada. Solo cuando puedo. Pero mal rayo me parta si no estoy casi sobrio. En la yegua abanderada tienen una botella de cerveza argoniana, de la buena. Consíguemela. Ni siquiera se enterarán de que falta. Venga. Está pentsatu ere. Bienaventuranzas, pariente. Esa es la pregunta más importante de todas. El sitio perfecto es la yegua abanderada.
Habla con la vieja Hulda. Ella te mantendrá nadando en agua miel. Pero ten cuidado con el bardo, Mikael. Es un miserable pomposo bebedor de leche. Ese tipo empaña la reputación de los bardos. Los nórdicos tenemos una larga historia como guerreros poetas. Me enorgullece contarme entre ellos. Pero Mikael, él solo canta por el oro y el afecto de las doncellas. Es una deshonra para nuestras tradiciones. Que tu espada esté siempre afilada y tu lengua más, si cabe. He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado para aprender el... Vale. ¡Hasta otra! A ver. Ja iria arrakatzagatik eta bar. Dime, ¿crees en el poderoso Arkai, dios de la vida y la muerte? Bueno, como he dicho, Arkai es el dios de la vida y la muerte. Encontrarás templos y salones de los muertos en su honor por todo Tamriel. Los sacerdotes de Arkai, como yo mismo, realizamos ritos para los muertos y a veces para consolar a los afligidos. También mantenemos una vigilancia constante contra aquellos que practican las viles artes de la necromancia. Lo he preguntado porque esperaba que me ayudaras a recuperar algo que he perdido. Mi amuleto de Arkai es la fuente de mis poderes divinos y también una insignia sagrada. Lo extravié en las catacumbas. Lo iría a buscar, pero he oído ruidos ahí abajo. Me temo que los muertos se hayan despertado. Sin el amuleto no tengo poderes para enfrentarme a ellos. ¿Serías tan amable de buscarlo? Esperaré aquí y me aseguraré de que ningún alma inmunda salga de las catacumbas. Que Arkai te bendiga. A ver. He pasado también.
Vale, basildakoak. Beste bidetik joan beharko gara. Itxaron. Vale, guazen. Oh, gracias, Arkai. Por favor, acepta este oro por las molestias. Que Arkai te bendiga. Itxaron. Vale, agian lehen da bizi iritik atea barko naiz. Hurrengo helburura joan ahal izateko. ¿Qué necesitas? Ve con cuidado si cruzas el río que hay a los...
Agian orkoen eraso izango da hori. Bideia askarra badugu asko zer hobeto. Agian hori
Baina, printzipioz hemen bada. Guazen lotara berriro. Hor goitik ez bada. Bueno, bergun zaigu, guazen lotara. A ver.
Bazen kanpamentu hori. Bada espada horrela hobeto. Hala, orain bat. Bueno, zudorkoak oraingo utziko ditugula euren gauzak egite. Orain gehiago. Bueno, erraldoiaren atentzia idazten ez dugun bitartean ongi goaz.
Ah, vale, Garrama.
Echa a correr para que pueda... ¿Has oído algo? ¿Eres de los nórdicos? La victoria. Venga, prueba a defenderte. Vale. Dauzkagun non izan dezakegun base antzeko zeozer.
A ver. A ver. Vale, guazen bide principalera. Quizás deberíamos abandonar Skyrim y comenzar a comerciar en otro lugar. Reconozco que los dragones son una preocupación, pero podemos evitarlo si no nos quedamos mucho tiempo en el mismo sitio. Tal vez, pero ¿qué pasa con la guerra? De la guerra no es tan fácil escapar. ¿La guerra? No es razón para marcharse. De hecho, es razón para quedarse. Este Callita te da la bienvenida. Que la guerra va bien para el negocio, por supuesto. Este lugar tiene gran belleza. Las cálidas arenas de Elsweyr están muy lejos de aquí. Que tu camino te conduzca a tierras cálidas. Vale. Kreatuak ere badaude. Furroak. Bienvenido a la doncella guerrera. No te preocupes por el nombre. Tenemos acero de sobra para los hombres luchadores. Tenemos armas pequeñas y grandes, mazas, dagas, esa clase de cosas. Pareces ¡las manos fuera! La mayoría de nuestras armas las ha fabricado Adrianna Benici. Mi mujer es una artista. Atento a los cielos. He pasado.
juego de pies. Mantén el equilibrio. ¡Matadlos! ¡Contrólate! Solo trato de quitar... Si quieres mi opinión, una buena pandilla de hombres y mujeres que arman demasiado jaleo. Adiós, cielo. El círculo es el que asigna las tareas. Eila, Skjor y los hermanos Farkas y Vilkas. Kodlak les asesora, pero en realidad él tampoco les da órdenes. Hasta la vista. Lástima. Mi hermano Vilkas es mejor conversador que yo. Debería andar cerca. Kodlak es el que decide quién puede formar parte de los compañeros. Ve a hablar con él. Yo no puedo hacer nada. De acuerdo. Si quieres cazar conmigo, tus piernas deben ser rápidas y tus ojos aún más. Mi madre fue una compañera, y su madre, y todas las mujeres de mi familia hasta los tiempos de Hrod y Espada Negra. Permanecí con mi padre en los bosques hasta que tuve edad suficiente para la prueba. Cazábamos todo lo que se podía cazar. Fue un buen entrenamiento. Mi madre no vivió el tiempo suficiente para verme unirme, pero yo lucho para honrarla, a ella y a todas las hermanas de escudo a través de los tiempos. Ajá. Una pelea. ¡Atrápalos! ¡Matadlos! No les hagas caso. Están resolviendo unos asuntos pendientes a la antigua usanza. ¿Entonces crees que tienes lo que hay que tener para esto? Por suerte para ti, yo no soy quien toma esa decisión. Habla con Kodlak. ¿Quién sabe? Tal vez hoy se sienta generoso. Tú mantente alerta y quizá algún día te enseñe a luchar. Mira la basura de los jóvenes. Tenemos un antiguo dicho. Los melena gris han vivido en carrera blanca desde que la primera nevada cayó sobre Skyrim. Bueno, tal vez no sea completamente cierto, pero nuestro clan tiene una larga y orgullosa historia. Respetamos los métodos antiguos y el espíritu nórdico, y hay un melena gris trabajando en la Forja del Cielo desde antes de la época del padre de mi abuelo. Sí, solíamos ser amigos íntimos, aunque eso fue hace mucho. Éramos los dos clanes más antiguos y más respetados de la ciudad. Nuestras historias se remontaban hasta los compañeros de Ysgramor. Pero luego Olfrid se hizo rico y decidió que él y los suyos eran demasiado buenos para nosotros, simples nórdicos. Cuando empezaron los problemas se pusieron de parte del Imperio. No hemos hablado mucho desde entonces. No tengo nada más que decir. Mi hermano Vilkas es mejor conversador. Pero yo solo soy una sirvienta, cielo. Tendrías que hablar con los compañeros. He estado sirviendo. ¿Has venido a formar parte de los compañeros? Bueno, me acaban de dejar entrar, así que es probable que ya no les quede sitio para más gente.
Vas al distrito. Espero que todo esté en orden. Ni ere bai, ezagik nola joan behar naizen. A ver. Vaya sorpresa. Non dago? Por aquí. ¡Te mataré!
Ah, vale. ¿Hay ¿Hay alguien ahí? Ahora te tengo. Por favor, que alguien haga algo. Ni siquiera llevo la cuenta de la gente que ha entrado y salido de este fuerte. Vienen, van y yo ni me entero. ¡Por aquí! ¡Es hora de morir! ¡Esto no es nada! Voy a abrir las tripas como el veneno de una piedra. Será mucho más fácil probarme cuando muera. ¿Necesitas algo? Caca. ¿Hay alguien ahí? Estoy harto de ir desarmado. ¿Hay alguien ahí? Muerte ya para que le pueda quedar sin cosas. ¿Quieres, ¡Vamos a ver la pared! La pared. Quita, correr para que pueda apuñalarte por la espalda. Vale. ¿Necesitas algo? Quizá pague mi recompensa. ¿Qué ha sido eso?
Benetan. Orain.
Bueno, erentzuge bat gutxi gora bera katu egin dugu. Eta hartuko ditugu hausatxoak. Laguntza izan dugu, bai. Laguntza asko, bai. Erentzugearen botereak jan ditugu. Ja. Bueno. Dragobor abestia ez da ezarrengatik. Joko honetan dragoiak agertu dira. Ja. Tipitapa, en principios ez da ezer gertatu beharko. Bai, gauza gehiagi daramat ikasteko ez dakiz zer, bai, badakit. Bale, ipurtargiak dira, beraz ez dira zetzaiak ez lagunak, ipurtargiak soilik. Mesua zenbat alditan agertu behar da. Hala, guazen.
Bueno, agian tipo hori etxe horretan egongo da. Ah, vale, una Juan Vergara. ¿Necesitas que te lleve? Bueno, sé que los compañeros tienen aquí su hogar. Su bastión, Jorbasker, es el edificio más antiguo de la ciudad. Ah, y hay una enemistad declarada entre las dos familias de los Melena Gris y los Batallador. Ve con mucho cuidado por ahí. El resto lo puedes averiguar preguntando a los lugareños. Yo empezaría por el tabernero de la yegua abanderada o por quien administra el castillo. Nos vemos. Musiketa hori pasada bat da.
Bai, badakit, ez egin beharko dut. Aldi ez dugu laburtuko. Baina horreko dugu. Bintzat dragoiaren zera hori egin izango dugulako. Bai. Ai. What's a monk? ¡Hala! Agian ja espiritu ere ez egongo.
Susko elementala. Vale, Bordón joango gara bera. Ni egin dut orain. Bueno, droiak daude, elementalak, furroak. Zeo zerrengantik elementalak erazatu gaitu, ez dugu esertzu ere egin. ¿No te he visto yo hablar con Sven? Puede que... Creo que Cauce Boscoso es bastante agradable para ser un pueblo nórdico. Es un bardo, o eso dice. A veces encuentra tiempo para hacer su trabajo aquí, en el aserradero. Cree que sus baladas y sonetos van a convencer a Camila Valerio de que se case con él. Como si le fuera a decir que sí. Una mujer bella e inteligente no se va a dejar enredar con esas tonterías. El Fogat. Ahora no necesito tus ocurrencias, pero puede que tengas razón. Quizá Camila necesita que alguien la ayude a ver cómo es Sven. ¿Podrías darle esta carta y decirle que es de parte de Sven? Creo que he conseguido imitar a la perfección la falta de ingenio nórdica. De acuerdo. Menor de Sven hori. Tenor da Camila, Ez dut ez ulertzen. Sven eta joan egin zen. Txiste lebiduna. Baina, bueno.
te doy la bienvenida. La destilería amielada solo utiliza la mejor miel natural, no ese fango que encontrarás en la hacienda Brillo. A ver. Bueno, lehen da bizi hori eta gero biratuko du Camila. Ai, elfo madarikatuak, bardo madarikatuak, denak madarikatuak. A ver. Goazeman. Gauza, ia saldi erosteko du gaina diru daukagun. Nik esango nuke ezetz. Tengo los corceles. Yo diría que un hombre como tú necesita un caballo de batalla. Supongo. Si tienes dinero, tengo uno ya ensillado. Entonces vuelve cuando tengas esa cantidad. Cabalga con energía. Mila urret ez daukagu. Begiratzen da zenbat urret daukagu. Bienvenido. Tenemos armas pequeñas y grandes, mazas, dagas, esa clase de cosas. Me alegro de haber hecho negocios contigo. Pareces necesitar cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Ajá. Nor da Camila, nor da Sven, nor dira pertsona guzti horiek. ¿Que los divinos? ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegaría? Pues muy bien. Tal vez en otra ocasión te revele tu destino. Pozos de té. Té, adornos y cosillas en venta, de la mano del mejor herrero de Skyrim. Chuletas y filetes dignos de un yak. Te doy la bienvenida. Si necesitas algo, avísame. Brindamos por nuestra juventud y los días ya extinguidos, pues la era de la hostilidad A ver, a ya desven. casi ha concluido. Si es trabajo lo que necesitas, ¿qué me dices de cortar un poco de leña para el fuego? Tomaremos nuestro hogar. Muerte a Ulfric, el asesino de reyes blasfemos. El día de tu muerte. Disfruto de este trabajo lo suficiente, pero no me importaría. ¿Qué puedo ofrecerte?
Entonces, ¿has visto el verde oro? Un árbol grande, todo quemado en mitad del distrito del viento. Es parte del templo de Kynareth. La gente quiere que Danica haga algo al respecto, pero no sé lo que esperan. Si necesitas otra cosa, avísame. Si es una dama lo que estás buscando, será mejor que vayas a otra ¿necesitabas parte. algo? En cuanto Mikael les echa el ojo, les echa el guante. Hola. ¿Tienes hambre, cansancio o simplemente sed? ¿Seguro? Oh, no. ¿Me han encontrado? Necesito tu ayuda. Ven conmigo. Tengo que hablarte en privado. Rápido, ven conmigo. Soy Bardo. Tal vez hayas oído hablar de mí. Por favor, tenemos que hablar en privado. La seguridad en Carrera Blanca es penosa, es lo que es. Llamamos. Nuestro héroe aclamado con alma de guerrero. Oíd que aquí llega el sangre de dragón. Su voz encierra el poder del arte nórdico verdadero. Creedme, aquí llega el sangre de dragón. El azote del mal que... Así que trabajas conmigo. viene el sangre... ¿Acaso crees que puedes conmigo? Ponme la mano encima y te aseguro que perderás dedos. ¿Mm? A ver. Así que los Alakir saben dónde estoy. ¿Qué te ofrecieron? ¿Oro? ¿Cuántos más van a venir? Dímelo. Entonces necesito tu ayuda y no hay nadie en la ciudad en quien pueda confiar. No soy la persona que la gente de Carrera Blanca cree que soy. Mi verdadero nombre es Iman. Soy una noble de la casa Suda en el Páramo del Martillo. Los hombres que me andan buscando, los Alakir, son asesinos contratados por el dominio de Almer. Quieren cambiar mi sangre por oro. Necesito que los expulses antes de que me puedan encontrar. Y me arrastren de vuelta a Páramo del Martillo para ejecutarme. Son mercenarios. Solo les interesa el dinero. Los lidera un hombre llamado Kematu. Líbrate de él y los demás se dispersarán. No me atrevo a mostrarme por miedo a que me reconozcan, así que tendrás que descubrir dónde se encuentran. He oído que uno de ellos acaba de ser arrestado al intentar entrar furtivamente en la ciudad. Lo han encerrado en la prisión. Quizá pueda sacarle algo. Por favor, sé que te estoy pidiendo que hagas algo difícil, incluso peligroso. Ay. No sé en quién más confiar. No estoy segura. Hablé en público contra el dominio de Almer. Sospecho que por eso contrataron a estos hombres para que me dieran caza. Ven a buscarme en cuanto te hayas ocupado de los nórdico verdadero. Creedme, aquí amargura. Cuidado, que viene el sangre de dragón. Las tinieblas se extinguieron, mas su leyenda perdura. Y sabréis que aquí llega el sangre de dragón. Si es una dama lo que estás buscando, será mejor que vayas a otra parte. En cuanto Mikael les echa el ojo, ¿Quieres les echa el recibir una guante. lección de sabiduría nórdica? ¿Crees que puedes medirte a un duelo de espadas conmigo? Morirías en 6 segundos. El calor de la batalla es la llama que forja las hojas más sólidas. Es un antiguo proverbio nórdico. Y además de eso, una auténtica nórdica nunca deja pasar una oportunidad de demostrar su valía. Bueno, se acabó la cháchara. Soy Bardo. Tal vez hayas oído hablar de mí. Todavía no tengo mucha reputación en Skyrim, pero estoy trabajando en ello. Me ocupo de una dama cada vez. A ver. Nada, tú no sabes nada, nada de nuestros desvelos, de nuestro padecimiento. ¿Nada? ¿Y mi hijo qué? ¿Mm? ¿Y Zoral qué? ¿No es nada? Así que no me hables de padecimiento. Tu hijo escogió su bando y se equivocó. Y ahora está muerto. Melena gris o batallador.
mismísimas costillas. ¿Tienes piedras en los oídos? Te he preguntado de qué bando eres. ¿Melena gris o batallador? Te muevas por la ciudad, ¿eh? Carrera Blanca tiene dos clanes, ambos antiguos y respetados. La diferencia es que los Melena Gris dieron la espalda al Imperio, y los Batallador siguieron siendo leales. Así que te lo preguntaré de nuevo. ¿Melena Gris o Batallador? Tarde o temprano todos tenemos que elegir un bando. Nunca aceptaré su muerte. La mejor carne, fresca y recién cazada. A ver. Ay. Cuando el Imperio se rindió ante el dominio de Ad, Hemen kartzelan non dago. ¿Todo en orden? Que los divinos te bendigan. Sirvo al Jarl Balgruf como administrador. Disfruta de tu visita a Cuenca. ¿Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros? Bueno, solo sé lo que he oído en los viejos relatos. Gritar es una antigua forma de magia que consiste en proyectar poder a través de la propia voz. Si sabes gritar con la voz, tienes que ver a los barbas grises. Ellos sabrán qué hacer. ¿Sabes? Si tienes aptitudes, deberías... Intenta algo contra Balgruf y morirás. No te Joder. voy a quitar el ojo de encima. Vale. Ay, elfo madarigatuak. He pasado mucho. Cuando hayamos ganado suficiente dinero comerciando con las caravanas callitas, pienso... Vale, hemen kartzelan non dago. dicen que cuando el Imperio se rindió ante el Dios de los hombres, emergido de la carne, para gobernar. ¿Has probado a trabajar con mercenarios? Te pegaría. ¿Qué miras? No me da... Si necesitas pociones, prueba a mirar en el caldero de Arcadia.
He pasado mucho tiempo. Isolda es Camila. Hemen kartzelan dago. Jakin badaiteke. No, peor que nada. La maquinaria imperial hace cumplir la voluntad de los Thalmor. Has venido. Has venido a escucharla. Así que levantaos. ¡Qué hambre tengo! ¡Oh, gracias! Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Confiad en mí, gentes de Carrera Blanca. Confiad en Heineken, porque soy el elegido de Talos. Solo yo he sido ungido por los 9 para pregonar. Eres el mejor. Mañanorda Camila. Eres alguien que se encarga de... Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. Dentro hay más. Ez, ni jakin dut noren Camila eta non dagoen hemen. Trabajo con... Hala, guazen. A ver, Camila. Esta guerra es tan estúpida como nuestra enemistad con el clan de Hace bastante fresco. No será bueno para la cosecha. Nunca lo es. Hala, guazen mank. Agian etorri barko naiz, oinez. Nada de... Hemen zer da. Búscate problemas en Carrera Blanca y yo mismo te arrastraré hasta el carbón. Hala.
Zertako daukagu hau ba. Zortzi ordu. Bost, 6, 7, 8. Guazen gauzak saltzera. Vale. Bien, tenemos armas pequeñas y grandes, mazas, dagas. ¿Buscas protección o provocar daño? Me alegro de haber hecho negocios. De Billosic. Lehendabizi saldi erostera. Ez dakit ideia hon izango den ala ez, hau itzaiten dut itzaitearren. Nahian da kriston kagada, baina beno. Yo diría que un hombre como tú necesita... Supongo. Si tienes dinero, tengo un trato hecho. Es el de la silla de montar.
Cabalga con energía. Una apur bat azkarrago goaz.
Estoy esperando una muerte digna. Ha llegado mi hora. Soy viejo. Demasiado viejo para llegar a jefe. No estaría bien tener esposas con esta edad. Así que moriré. Malakad me ha dado la visión de una muerte gloriosa. He de esperar aquí hasta que me encuentre. Como puedes ver, todavía no ha llegado. Pues sí, todos deberíamos encontrar la muerte mientras aún somos hombres de verdad. Los orcos no somos como esos nórdicos e imperiales que siguen viviendo hasta que se vuelven grises, débiles y se les cae el pelo. Aferrarse a algo que ha sido útil en el pasado es indecoroso, mucho más si ese algo eres tú. Deberías marcharte. Deseo una muerte digna y no quiero que me la espantes. Vale. Bueno, ya sale dudan ez babentzat. Zer zen nauzu... Zenolako gauza gertatzen zari zaizkidan. Euria.
Bai, orain saldi hau neuria da. Suposatzen dut hemen gorde aldu dala. Tengo los corceles más veloces de todo Skyrim. Ninguno tiene más de 9. Y el más joven tiene 6. La yegua que tengo en venta tiene 7 años, pero goza de buena salud. Tiene mucho espíritu, te lo digo yo. Hasta ahora la hemos llamado Reina Álgida, o Ali, para abreviar. Llegado el momento, cuando sea tuya, podrás llamarla como te plazca. Itxaron nahi nator. Sentimista.
Eskerrak idiak ez dutela erasorik egiten. Ai, Valeria, Mikael, edo dena denako hori. Como acabas de llegar, no seré duro contigo, pero no me busques las cosquillas. ¿Sí? Tú eres esa persona de fuera que anda husmeando por ahí. Soy la posadera, y mi labor es seguir la pista a los forasteros. ¿Sí? Si me mosqueas, prepárate para sufrir bromas pesadas. Y no unas pocas, muchas. Los barbas Papá dice que soy demasiado simpática con los desconocidos, pero tú pareces buena gente. Como acabas de llegar, no seré duro. ¿Qué estás mirando? Tú eres esa persona de fuera que anda husmeando por ahí. Ay. Si me mosqueas, prepárate para sufrir bromas pesadas. Y no unas pocas, muchas.
Ai, utzi nazazu pakean. Ay. Como acabas de llegar, no seré duro contigo, pero no me busques las cosquillas. Tú pareces buena gente. Mi padre es Albor, el herrero. Yo soy su ayudante. Bueno, su aprendiza. Aquí todo el mundo está tan serio. Esta pieza está entre las favoritas de la gente de estas tierras y es una de las primeras que aprendí. Ragnar el Rojo. El Rojo Ragnar. Ya, bueno. Por Sor. ¿Qué quieres? ¿Acabas de llegar a Cauce Boscoso? Si buscas trabajo, ve a ver a Jod al aserradero. Somos una aldea pequeña, pero trabajamos. Abiar itzuliko gara. Estela ez dakiz gertatuko den. A ver. Horkoakian aurkitu du nahi zuen hilketa hori. ¿Hay alguien ahí? Ahora te tengo. ¡Eh!
Ez aldegin. Ah. Ea Kamila topatzen dugun. Yo a ti no te debo dinero, ¿no? ¿Qué quieres? Ajá. Ez benetan ondo, Kamila. Non zaude, Kamila. A ver.
A ver. En el comercio de cauce boscoso, mi hermana Camila y yo estaremos encantados de ayudarte. Sí, hemos sufrido un asalto, pero aún tenemos mucho que vender. Los ladrones iban tras una sola cosa: un adorno de oro macizo con forma de garra de dragón. ¿Lo has encontrado? Aquí está. Es extraño. Parece más pequeño de lo que recordaba. Es curioso, ¿eh? Ya, bueno. Devolveré esto a donde pertenece. Nunca lo olvidaré. Nos has hecho un gran servicio a mi hermana y a mí. Vale. Significa mucho para nosotros que hayas devuelto la garra donde le corresponde. Gracias. Seguro que es otro poema. Él sí que sabe hacer que una chica se sonroje. Bueno. ¿Qué es esto? Si ese zoquete cree que me va a echar el lazo para tenerme en su casa de doncella, dile a Sven que ya tiene a su madre para eso. No pienso volver a hablar con él. Hasta la próxima. Ala. Hala. ¿Qué haces, Sven? Fendal cree que puede cortejar a Camila Valerio y quitármela. No dejo de decirle que ella ya es mía. Ve a ver al comerciante de cauce boscoso. Lucano tiene un poco de todo. Si necesitas armas o armaduras, ve a ver a Albor, el herrero. Claro, ¿qué puedo hacer por ti? Ah, qué buen relato, aunque un tanto sangriento. Sí, puedo hacerlo. No das más que problemas. En el colegio de bardos de Soledad, entrenan a bardos y escaldos como yo. Si vas allí, habla con Guillermo. Es el director. De acuerdo. Vale, joango gara esaldi hartzera berriro ere. Bai. Es una lástima, ¿verdad? Sí, el verde oro. En este momento da pena verlo. Es más un problema para los peregrinos que para mí, pero ya no quedan muchos de ellos por aquí. Al este de aquí hay una arboleda escondida, donde se encuentra el brillo de los antiguos. Es el ser vivo más antiguo de Skyrim, y quizás de todo también. El árbol que tenemos aquí en la ciudad creció a partir de un esqueje de ese árbol. Todavía puedes sentir la gloria del árbol materno a través de él. Hasta su nombre es como un eco. He pensado en ello. Árboles como este nunca mueren realmente, solo duermen. Creo que si tuviéramos savia del árbol originario, podríamos despertar a su hijo. Pero aunque pudieras llegar al brillo de los antiguos, no podrías perforarlo. No con ningún metal normal.
El brillo de los antiguos es más viejo que el metal. Procede de una era anterior a hombres o elfos. Para poder tener algún efecto en él, tendrás que vértelas con las brujas cuervo. He oído que crearon un arma para sacrificar Spriggan. Se llama azote de ortigas. Esas brujas me aterran, o ya habría ido a buscarla yo. Que la gracia de Kynareth esté contigo. Que los divinos te sonrían. Vale. Joango gari inguruak aztertzera. Tenés aldea. Hace bastante. ¿Vienes a charlar? Ez noin inorekin hitz egitera, Itzena zezue pakian. Bueno, egin genezake zonaldeak topatzen eta bar.
Vale, agian hortik ez da. Bidenetatik norabait heldu barko gara. Joango gara zonalde hori esploratzea. Bueno, horiek oraingoz ez dira etzaiak. Hor badirudi ere ez daudela etzaiak. Erromatarrak. Se manca. A ver. Eta hori zer da.
Hortik ez gara joango. Vale. Ez horrek hau mundu irekia den. Ez dauku zula inongo oztoporik leku batetik bestera joateko. Bueno, gertatzen zen arden zaigu. Guazeman. Edo ez. Ez, mapa dago. Ba, beno lagunok, hau izan da, eta hemen ustiko dugu, agur.